Muy buenas noches, ¿nos escuchan? Buenas noches, sí, te escuchamos perfectamente. Buenas noches, sí, sí se escucha muy bien. Ay, bueno, ahora sí, entonces vamos a dar inicio con nuestro webinar. Muchas gracias por esa espera. Muy buenas noches para todos y para todas. Reciban hoy un muy cordial y afectuoso saludo. Mi nombre es Cristina Rivera y en nombre del Instituto de Educación de Cruz Roja Valle y de Cruz Roja Antioquia, hoy queremos darle una gran bienvenida. Hoy nos encontramos nosotros unidos en una importante alianza que es académica y que es formativa. Y para nosotros es un verdadero gusto poderles dar la bienvenida a este webinar, que es un proceso introductorio sobre sueroterapia, un espacio que realmente hemos consolidado para consolidar con ustedes el propósito de explicar en qué consiste esta práctica, en resolver algunas inquietudes que ustedes puedan tener, en abrir un diálogo mucho más cercano y académico para dar de manera clara, de manera responsable los fundamentos de este conocimiento. Este proceso hace parte de una alianza y de un convenio de cooperación que hemos hecho entre las dos seccionales, entre el Instituto de Educación de la Cruz Roja Valle y también el Instituto de Educación de la Cruz Roja Antioquia, mediante el cual hemos venido trabajando de manera completamente articulada para fortalecer nuestra oferta formativa. Somos expertos y tenemos mucha tradición en procesos de humanidad y en procesos de formación que van enfocados en salud. Pero hoy queremos compartir con ustedes experiencias y llevar a nuestras seccionales también a un nuevo encuentro en procesos de información, de innovación y de nuevos enfoques que estén pensando en el bienestar y en la salud de la comunidad. Siempre claramente con un rigor académico, con una ética y con el compromiso humanitario que nos caracteriza como institución. La Cruz Roja colombiana históricamente ha trabajado siempre por el bienestar integral de las personas, no solo desde la atención de emergencias, sino también desde la prevención, la educación y el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades. Y hoy precisamente hablamos de bienestar desde adentro, desde una mirada que es integral en los procesos de salud, donde la salud integrativa cobra vida y no solo complementa los elementos y los tratamientos tradicionales, sino que nos muestra nuevas formas y nuevas herramientas que también están aportando al equilibrio físico, al equilibrio emocional y al bienestar integral y general de las personas. Estar precisamente a la vanguardia también es una de nuestras tareas. Tener esos nuevos conocimientos como la sueroterapia no significa que nos vamos a alejar de nuestra práctica como Cruz Roja, sino todo lo contrario. Significa trabajar más e innovar en procesos de formación, de capacitación y empezar a responder a las nuevas necesidades del sector salud y a brindar oportunidades reales de crecimiento profesional y personal a las personas que están en nuestros procesos formativos, a nuestros egresados y a la comunidad en general que lo requiere. En este webinar contamos con una gran invitada, que es una persona de la casa y que nos ha ayudado a consolidar todo este proceso de formación y de capacitación en el cual ya llevamos cerca de un año. Nos encontramos con la doctora Tania Valdelamar. Ella es médica con formación en medicina funcional, ortomolecular y medicina del estilo de vida. Ella posee una gran experiencia en atención que es completamente preventiva, en procesos de consulta general, en procesos de urgencia, es decir, que tiene una trayectoria amplia con un enfoque en medicina integrativa y que nos ayuda a brindar a nuestras personas que están en procesos de formación un proceso de atención integral. Durante este webinar, ella nos va a acompañar para explicar los conceptos de manera clara, facilitando la comprensión de qué es la sueroterapia, de cuáles son sus funcionamientos, en qué contexto se puede utilizar, cuáles son algunos riesgos. Y también la idea es que pueda resolver todas las dudas que ustedes puedan tener frente al seminario que vamos a tener. En este espacio, además, queremos invitarlos precisamente al seminario en soroterapia que se realizará de manera presencial el próximo viernes 6 de febrero en la ciudad de Medellín, en el auditorio principal del Centro Comercial Premium Plaza. Se realizará en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Les extendemos esta invitación muy especial para que nos puedan acompañar y puedan adquirir este tipo de conocimientos de manera presencial,
donde podrán profundizar en los conocimientos, interactuar directamente con los ponentes, con expertos nacionales e internacionales, adquirir herramientas prácticas y llevarse una formación que no solo fortalece el perfil profesional, sino que también abre las puertas a procesos de emprendimiento, a oportunidades laborales en el ámbito del bienestar y de la salud integrativa. En este esfuerzo que hacemos conjuntamente entre la seccional Antioquia y la seccional Valle, pensando precisamente en la comunidad a la que nosotros llegamos en procesos de formación, queremos seguir formando talento humano, con visión, con calidad, con impacto social. Les agradecemos mucho que ustedes nos acompañen el día de hoy. Todos sean muy bienvenidos a este webinar de sueroterapia y esperamos precisamente contar con su presencia en el seminario este 6 de febrero en el auditorio principal del Centro Comercial Premium Plaza para podernos encontrar y para poder tener un proceso de capacitación y de formación conjunto en el cual todos podamos interactuar y aprender. Le vamos a dar paso entonces a nuestra doctora Tania Valdelamar. Bueno, muy buenas noches. Quiero primero que todo manifestar mi agradecimiento por esta invitación tan bonita que nuevamente me hace la Cruz Roja Valle para participar en este tema que realmente para mí es una pasión. La sueroterapia. A veces yo quisiera llamarle sueroterapia, sino terapia de sueros, porque se oye como más bonito. Quiero darles la bienvenida también a ustedes. Bueno, tengo claro que hay muchas personas de aquí del Valle, de Antioquia, y espero que esta noche podamos aprender muchísimo, podamos interactuar, compartir sobre este tema tan bonito, que es la terapia de suero o sueroterapia. Lo vamos a hacer de una manera, a mí me gusta mucho en estas conferencias, en estos compartires, la interacción, pero entiendo que va a haber un espacio de preguntas también. Vamos a hablar inicialmente de qué es la terapia de sueros. No se trata de una clase, se trata de una introducción porque ustedes van a tener su seminario, van a tener su curso y van a seguir pues, sus capacitaciones, pero igualmente para el tema que vamos a abordar esta noche, que es relacionado con el magnesio, mucho más que un detox, más allá del detox y requerimientos nutricionales, debemos empezar haciendo un repaso de qué es la terapia de sueros. Pero nuevamente me presento, mi nombre es Dania Valdelamar, antes de empezar el tema. Mi nombre es Dania Valdelamar Martínez, yo soy egresada de la Universidad de Cartagena hace ya 32 años, así que tengo una experiencia ahí más o menos larguita en medicina, gracias a Dios que me ayudó a escoger esta carrera, que ha sido mi pasión. He tenido capacitaciones diversas en áreas de las medicinas integrativas, entre eso la medicina funcional, soy una apasionada del estilo de vida saludable, lo vivo, y bueno, medicina funcional también me encanta. Y bueno, incursioné hace unos 18, 20 años más o menos en este tema de la sonoterapia cuando aún no se hablaba mucho de esto, era algo que era incipiente, poquitos laboratorios habían iniciado introducir este tipo de alternativas a los pacientes. Y conocí un laboratorio aquí en Cali donde hice mis primeros conocimientos y de verdad pues empecé a apasionarme y a investigar un poco más. La verdad, la literatura que hay sobre la sueroterapia no es muy amplia, pero lo que sí hay es experiencia y sobre todo observación en nuestros pacientes de los efectos que trae la sueroterapia cuando obviamente se hace de una manera equilibrada, con las bases científicas, y con la experiencia. Esta noche vamos entonces a hablar de un poco del tema, ¿qué es terapia de suero? ¿Qué es sueroterapia? Cuando tú empiezas a investigar en Google, bueno, sí, ahora todos investigamos en Google, menos en libros, poco en libros, ¿cuál es la definición de sueroterapia? Generalmente te va a llevar a interpretar o a lo que son los sueros de manera tradicional.
Entonces te puede llevar a los sueros como destroza, como solución salina, ¿verdad? Como el suero Hartmann, el suero lactato, pero realmente sueroterapia, como su nombre lo dice, va más allá. Cuando hablamos de terapias, estamos hablando de terapéutica, y el término terapéutica conlleva a una resolución, por un lado, de alguna patología o prevención de patologías. Entonces, sueroterapia es una forma terapéutica, una herramienta terapéutica que tenemos para estos dos fines, o sea, prevenir enfermedades o en su defecto, escuchen bien este término, un coadyuvante a otras terapias en el mundo alternativo. Apenas se está introduciendo la sueroterapia en consultorios alopáticos. Cuando digo consultorios de alopatía, es de la medicina pues tradicional, de la que salimos, de la universidad que salimos todos, que no es al punto controvertir, pero es como cuando hablamos de las medicinas naturistas o la homeopatía, que aun cuando han estado por allá guardaditas en un ladito, como que no, casi que no nos llamaba la atención. Ahora nos damos cuenta que este tipo de terapias, donde hay un poco más de naturaleza, donde hay menos químicos, donde hay menos toxicidad para los pacientes, ya está tomando mucho más agua. Y eso pasa con la terapia de suero o sueroterapias. Entonces son preparados, combinaciones, puede decirse, de sustancias que agrupadas o mezcladas en suero, ya sea solución salina, que es la que más utilizamos, algunos utilizan destroza, otros Ringer, etcétera, y conllevan a que los pacientes puedan prevenir enfermedades o en su defecto mejorar su condición. Hay dos tipos de, o dos mundos, como les digo yo a mis pupilos, a mis estudiantes. Hay dos planetas en los cuales nosotros nos movemos cuando hablamos de sueroterapia. Y es la sueroterapia biológica, que es aquella que es basada en productos homeopáticos, en los cuales se utiliza el símil, y estos tienen la particularidad de que no necesariamente son nutricionales como si lo son los ortomoleculares. Entonces tenemos este planeta, este mundo de los homeopáticos, que no podemos quitarle la importancia porque los biológicos homeopáticos son sustancias que provienen de la naturaleza, son similares a ciertas condiciones que tenemos los seres humanos en algún momento de sintomatología, y son aquellos que nos ayudan a detoxificar y a preparar y a limpiar lo que nosotros en medicina integrativa llamamos el terreno, o sea, nuestro cuerpo, que está como tóxico. ¿Y tóxico por qué? Bueno, ya lo sabemos y ahorita vamos a tocar un poquito más adelante ese tema. Y está el otro grupo de los ortomoleculares, entre los cuales tenemos todos aquellos preparados, combinados, reactivos, que son más nutricionales, ¿sí?, que biológicos, y que van a verlo en su práctica cuando ya estén haciendo su seminario, su curso, que no es, digamos, no es bueno combinarlos y no es adecuado combinarlos porque tienen funciones diferentes. Entonces, estos son los dos planetas, como digo yo, en los que se mueve la sueroterapia y en los que ustedes, como terapeutas de sueros, van a tener que escoger cuando un paciente va a necesitar este, o le va a convenir este, o le va a convenir este otro. Cuando hablamos de la sueroterapia ortomolecular, estamos hablando, como les decía hace un ratito, de nutrientes, oligoelementos, vitaminas, minerales, ¿verdad? Entre esos, bueno, podemos adelantar un poquito la clase. Vitamina C, vitamina B, tenemos después los minerales, calcio, tenemos cromo, yodo, litio, magnesio, manganeso, zinc, molibdeno, y tenemos varios
ya cada vez más, hay unos listados más amplios cada vez de nutrientes que van a aportar al cuerpo. Y que, aunque ustedes no lo crean, hoy día no hay un solo organismo, un solo cuerpo viviente en este planeta que no esté necesitando de los sueros ortomoleculares y de los sueros o de elementos biológicos. Entonces, en ese orden y en ese resumen que les acabo de dar de lo que es la sueroterapia de esos dos planetas, esos dos mundos, como yo le llamo, es que nosotros nos vamos a morir. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hay algo de lo que yo quiero, en lo que yo quiero enfatizar, mis estimados. Y es que nosotros como terapeutas de sueros vamos a tener siempre personas que van a estar allí cuestionándolas, ¿sí? Y de los primeros cuestionamientos van a encontrar es el siguiente, que van a encontrar es el siguiente. ¿Por qué si nosotros tenemos la fruta, las verduras, los vegetales, las leguminosas, y nosotros tenemos recursos y todos los días comemos, así sea arroz con huevito y medio tomate? ¿Por qué es que se le está dando tanto énfasis a la sueroterapia, sobre todo al ortomolecular? ¿Por qué es que ahora eso lo han vuelto como si fuera un negocio y a todo el mundo le quieren dar vitaminas? Y entonces eso ha abierto unas brechas y usted ve en la práctica médicos que dicen eso. Profesionales de la salud, pues para no ser tan, ¿cómo se dice? Como quedarme ahí en un solo, quisiera dejar esa imagen, sino hay profesionales de la salud que dicen, bueno, pero si usted tiene ahí las lentejas, los frijoles, los garbanzos, la carne, etcétera, ¿por qué usted va a recomendarle a un paciente que vaya y se ponga suero de oligoelementos, de vitaminas, de minerales? ¿Por qué? Entonces, para eso, mis estimados, hay una respuesta. Desde los años 70 hacia acá, más o menos de los 70, quizá un poquito antes, ustedes recuerdan por la historia, y lo pueden ver en videos, y lo pueden investigar, cómo era o cuál era el índice o digamos, la estadística, la palabra es el término, la estadística de la obesidad en el mundo. Especialmente países como Estados Unidos o países europeos, cómo era la estadística de la obesidad y cómo era la estadística de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, ya mencioné obesidad, hipertensión y la resistencia a la insulina. ¿Cómo era el comportamiento? No es que no hubiese, sino que este tipo de enfermedades, de condiciones, era muy diferente a lo que nosotros tenemos ahora. Nosotros debemos tener en cuenta que hubo un proceso, quizá un poco antes de los 60, un proceso de industrialización de todo, de todo. Y entre esos, nada más y nada menos que la comida, elemento vital, ¿sí? Hasta el mismo oxígeno, todo, el aire que nosotros respiramos, todo empezó a cambiar. La comida, que es el elemento con el que nosotros nos estamos relacionando todo el tiempo, todo el día, desde que abrimos los ojos pensamos en comida, ¿cierto? En el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la media tarde, la cena, siempre está la comida allí como un elemento del corazón y un elemento que nosotros relacionamos incluso con la familia. Entonces, desde esa época empieza la industria de la alimentación a meterse, a cambiar la composición y la calidad de los alimentos. Entonces, el estilo de vida, del estilo de vida de los seres humanos, la alimentación obviamente comienza a cambiar con los procesados, los ultraprocesados, y se empieza a desplazar un poco lo que es la comida natural. En nuestros países latinoamericanos, aquí en Occidente, donde es la despensa de Colombia, nuestra parte sur, de los Andes, hacia acá, bueno, Colombia toda es rica en alimentos naturales. Empieza a pesar de que somos despensa, también se nos mete la industrialización.
empieza a cambiar el estilo de vida y los seres humanos empiezan a tener que decidir qué es lo que más, qué es lo que más me gusta, qué es lo que más se representa y qué es lo que yo quiero comer. Entonces, la alimentación cambia y empieza la obesidad, la hipertensión y la diabetes a aumentar su estadística en todo el mundo. Entonces, a raíz de eso, hay un elemento que se llama la microbiota intestinal, que es ese mundo, ese jardín que nosotros tenemos en nuestro colon, empieza también a cambiar. Cuando la microbiota intestinal cambia, y ya no está así, sino que está así delante de la Cándida, delante de los parásitos, de los virus, de las bacterias, de la putrefacción, y la microbiota a disminuir, entonces empiezan las deficiencias nutricionales. Es uno de los factores, porque si el colon está inflamado, ¿cómo desde el estómago, incluso desde la boca, desde la fermentación en la boca, cómo nosotros vamos a adquirir una buena nutrición? Y en el colon ni se diga, entonces toda la síntesis y absorción de todos los nutrientes está alterada. ¿Cómo nosotros hoy vamos a decir que no necesitamos suplementación o una ayuda desafortunada a nuestro organismo? Si la necesitamos. Y aparte de eso, ese cambio tan drástico en nuestra alimentación, entra la toxicidad. La toxicidad. Ustedes saben que el oxígeno en la atmósfera está disminuido. Está disminuido. Nosotros ya no respiramos la misma calidad de aire de hace algunos años atrás. Entonces, ¿qué sucede? Industrialización, aire contaminado, agua contaminada. Si comemos animales, o comemos carne de origen animal, ¿cómo está esa carne? Contaminada, con hormonas, los pesticidas. O sea, vivimos en una permanente toxicidad. Entonces, no nos vengan a decir a nosotros que no vamos a necesitar ni suplementarnos con vitaminas, minerales y oligoelementos, y mucho menos no vamos a necesitar un plan detox, que está también mal versionado eso, en un mundo que no nos está ofreciendo realmente lo más puro, que es lo que necesitamos para vivir bien. Cada vez más síndromes infecciosos, más infecciones respiratorias, más mortalidad infantil, etc. Entonces, hoy nos vemos abocados a investigar y aparece la seroterapia. La seroterapia automolecular fue la primera de la que se empezó a hablar, fue el doctor Linus Pauling en los 60, más o menos. Un poco antes también se había hablado de la seroterapia, que empezó con la vitamina C, que es el antioxidante más potente. Luego se fueron descubriendo más, se fueron descubriendo el glutatión, se fue descubriendo el ácido lipoico, ¿cierto? Entonces, gracias al doctor Linus Pauling, que fue un revolucionario en el área, no era médico, era químico, y descubrió cómo la vitamina C, como suplementación, o la descubrió así como de manera casi casual, por reparación de tejidos, en pacientes con neumonías, con heridas de guerra, etc. Y fueron avanzando y avanzando, tuvieron muchos choques con muchas multinacionales, pero ahí empezó el tema de la nutrición automolecular, ni siquiera como sueroterapia. Entonces, el mundo avanza, mis queridos y estimados, y nosotros cada vez vamos descubriendo mejores formas de por lo menos sobrevivir. De eso se trata. La verdad que en el mundo estamos sobreviviendo, pero tenemos que hacerlo de una manera alegre, contentos, con esperanza, y la sueroterapia realmente es eso, es la esperanza. La esperanza de los seres humanos que, aunque nos vemos y nos vestimos bien, vamos desnutridos por el ambiente. Es cierto, mucha gente por ahí bien vestidita, bien bonita, bien maquillada, pero por dentro una nutrición terrible. Entonces, avanza el tiempo y nosotros vamos hablando cada vez más del detox. Y tenemos enemigos con respecto al detox. Y gente que se inventó muchas cosas para el detox. El término detox significa detoxificar, o sea, limpiar, sacar, ¿cierto? Excretar del cuerpo lo que nos sirve. Entonces empezó a hablar de los 5 órganos de eliminación del cuerpo. ¿Cuáles son? Riñones, hígado, piel, colon, pulmones, 5 órganos, 5 sistemas que se encargan naturalmente de hacerlo.
naturalmente. Es que no hay necesidad, dicen muchos, de que nosotros busquemos un detox externo. Y en parte tienen razón, en parte tienen razón. Porque si nosotros tenemos un hígado sano, si tenemos un colon sano con microbiota allá arriba, si tenemos unos pulmones sanos, si aprendemos a respirar, si aprendemos a dormir, si aprendemos a tomar agua, si aprendemos a comer bien, entonces no necesitaríamos nosotros estos planes detox. Bueno, algunos entonces se idearon planes detox a base de frutas, verduras. Inicialmente eso fue común, pero desafortunadamente esto no es todo, ¿sí? A mí me gustan los batidos. Y eventualmente yo puedo hacer un batido fin de semana, puedo hacer un ayuno intermitente con algún batido sencillo, pero eso no es todo un plan detox, no es todo un plan detox. Nos hemos olvidado de que detoxificar no es solamente estimular la orina, estimular la respiración o estimular las deposiciones, porque en eso pensamos cuando hablamos de detox, o que la piel empiece a botar espinillitas, y bueno, todo eso son reacciones de un detox, de una limpieza, pero no lo es todo. Resulta que nosotros, para tener un buen detox, requerimos de una buena nutrición y necesitamos de algo que se llama la mineralización, ¿sí? Y hay un mineral que se llama el magnesio, que hace parte de ese proceso, ¿sí?, de detox, pero no lo pensamos así, porque en la comunidad, en la cotidianidad, en las redes, como dice la canción, en las redes, en el bar, como dice la canción, en toda parte, cuando a ti te dicen detox, ¿tú qué piensas? En el batido verde. Y no está mal, pero no lo es todo. Pues hay minerales, pero no lo es todo. Entonces tenemos que empezar a pensar en un proceso que se llama mineralización. Y tenemos que empezar a pensar en el magnesio. Y cuando pensamos en el magnesio, ¿en qué pensamos? A ver si de pronto ustedes, ahí está la diapositiva. Ah, la diapositiva, como decimos aquí en el valle, ahí está el champú. Cuando hablamos de magnesio, ¿en qué pensamos? En estreñimiento. ¿En qué más pensamos? En calambres, ¿cierto? Ah, dele magnesio o dele potasio para que se le quiten los calambres. Y eso no está mal. También pensamos en detox, pero casi no. Casi nunca pensamos en magnesio detox. Hoy yo lo que quiero que veamos es que el magnesio es mucho más que un requerimiento nutricional. El magnesio. Hay muchas presentaciones de magnesio, ¿no? Y hoy se han no descubierto, sino que ahora se afortunadamente mucha información y usted va a encontrar mucha información acerca de qué magnesio me sirve para esto, más adelante lo vamos a mencionar, qué magnesio me sirve para esto, qué forma el magnesio me sirve para lo otro, porque este magnesio sí, porque este no, ¿sí? Entonces, voy a comentarles, a contarles hoy que el magnesio realmente es un regulador maestro de la fisiología celular. Cuando hablamos de regulador maestro, hay muchas cosas que obedecen hoy a esta ola que estamos viviendo de redes y de información por redes. Y entonces cuando usted habla de un regulador maestro, ni siquiera piensa en el magnesio. Magnesio, calambre, magnesio, calambre, magnesio, estreñimiento. No, usted piensa en el glutatión. Y noten que casi todo el mundo en sueroterapia, ay, pongamos un glutatión, pongamos un glutatión, pongamos un glutatión. Pero resulta que hay que pensar en el señor magnesio no solamente como un complemento, perdón, un suplemento, sino también como un elemento nutricional y también como un modulador neurometabólico. Si hablamos de neuro, estamos hablando de sistema nervioso, estamos hablando de un modulador mitocondrial y un modulador epigenético. ¿Epi qué? Epigenético, ¿sí?
El objetivo esta noche es romper ese mito del magnesio como solamente un suplemento para X o Y cositas, ¿sí? Nosotros, yo creo que aquí, claro, puedo, para pasar a la siguiente diapositiva, aquí lo tenemos. Entonces, rompamos el mito del magnesio como solo un suplemento. Y de hecho, usted abra Google, busque shopping y busque imágenes de magnesio y le salen 1000 marcas de magnesio en cápsula. Y eso no está mal. Pero resulta que hay algo en sueroterapia que lo van a aprender en el curso. Y es que la sueroterapia es tan bonita que una de sus características, una de sus grandes ventajas es que cuando tú colocas un suero que contenga un nutriente o un biológico, esa barrera gástrica se salta. Entonces, cuando nosotros tenemos un déficit de un mineral, en este caso, usted va a esa cantidad, va a ver esa cantidad de frascos con cápsulas y usted dice, bueno, pero si nosotros tenemos la sueroterapia, ¿por qué vamos a estar metiéndole al cuerpo cápsulas, jarabes? No estoy en contra de la suplementación. Habrá personas que le toque por su edad, porque no tiene buenas venas, pero la verdad es que lo bonito de la sueroterapia es que usted simplemente toma una venita, canaliza y pasa por ahí y se quita la barrera gastrointestinal. Obviamente va mucho más rápido, hay biodisponibilidad total, hay distribución rapidísima de los sueros, de los reactivos, así se llaman. Hay una llegada increíble a los tejidos de una manera así rápida y el cuerpo tiene esa biodisponibilidad inmediata. Entonces, retomando, magnesio. Entonces usted ve la cantidad de frascos, de marcas, perdón, en frascos, en cápsulas que le van a vender y siempre es pensando en lo mismo, pero usted quizá no ha pensado más allá de los efectos conocidos del magnesio como un modulador mitocondrial. ¿Qué es la mitocondria? ¿Qué es la mitocondria? ¿Conocemos ese organelo? Ahorita se lo voy a presentar. La mitocondria. Cuando usted hace sueroterapia, especialmente sueroterapia ortomolecular, usted no piense solamente en el líquido entrando. Es que cuando hablamos de sueroterapia no es el líquido ese amarillo entrando. Piense más allá, metafísicamente, hasta dónde llegan esos oligoelementos, esos minerales. Llegan nada más y nada menos que a una organela que se llama la mitocondria, que tiene la capacidad de generar energía a la célula para que esté viva, para que usted esté allí respirando y pensando. La mitocondria, ¿de acuerdo? El magnesio también es un modulador epigenético. Bueno, ¿qué es eso de epigenético? Cambios positivos que se deben dar en la célula, en la mitocondria, desde una nutrición, una suplementación adecuada con los elementos adecuados, más allá de la genética. Es una ciencia, algunos le dicen que es una pseudociencia, algunos no creen en eso hasta que no lo viven, después de que lo hayan leído, ¿sí? O lo hayan vivido. Ejemplito de la epigenética. Yo le digo a mis pacientes en consulta, le pregunto lo siguiente, ¿usted es hipertenso? Sí, sí, yo soy hipertenso, es que mi mamá era hipertensa y mi papá cardíaco y pues seguramente a mí también me va a dar un infarto. Y yo de las primeras cosas que le digo, no, corte la cadena. Hacer epigenética es cortar la cadena de las patologías y usted no las va a cortar en un laboratorio, usted la va a cortar con los cambios en su alimentación, con los cambios en su estilo de vida, tomando agua, descansando, haciendo ejercicio, tomando la luz solar, bien nutridito, gestionando sus emociones y teniendo una espiritualidad. Esos son los factores que te llevan a cortar las cadenas de las enfermedades. Esa es la epigenética. Y el cambio genético real. ¿Ok? Entonces, este
magnesio es un modulador epigenético mitocondrial y neuro, que viene del sistema nervioso metabólico. ¿Ok? Bueno, ¿por qué el magnesio es un mineral clave? Vamos a avanzar aquí un poquito. ¿Por qué el magnesio es un mineral clave? Escuchen y lean esa frase. Sin magnesio, la célula entra en modo supervivencia. O sea, que si nosotros no tuviésemos la manera de suplementarlo, así sea oral, ¿sí? Que debería ser la segunda, la primera debería ser ¿cuál? ¿A través de qué? De la alimentación, de la buena nutrición, ¿sí? Si nosotros tuviésemos un déficit o un déficit de magnesio en nuestro cuerpo, o sea, una hipomagnesemia, las células nuestras entran en alerta, así como ese bombillito de las ambulancias, ¿cierto? En rojo. Alerta, alerta, alerta. Porque el magnesio es cofactor en 300 reacciones enzimáticas. 300 reacciones. Eso me hace recordar cuando dicen el hígado tiene más de 500 funciones. A veces parece como exagerado, pero es real. Y son reacciones enzimáticas porque recordemos que nosotros somos pura química. Nosotros somos pura química todo el tiempo. ¿Sí? El magnesio es necesario para la producción nada más y nada menos que de ATP, adenosín trifosfato. Se me acaba de ocurrir una pregunta. Si usted tiene idea de sueroterapia más o menos, y a usted un paciente le dice, no, o mire, es que yo estoy bajoneado de energía, siempre estoy cansado, siempre estoy cansado. ¿Qué suero usted le sugiere a un paciente? Bueno, no, usted no le sugiere al paciente, ¿qué suero o qué debería tener el suero de energía, energético, como usted le quiera llamar, potenciador, etcétera, de su paciente que viene cansado, que viene fatigado, que trabaja 2 horas todos los días, que trabaja de sol a sol? Debería tener magnesio. Estamos totalmente de acuerdo. Debería tener magnesio como mínimo, porque es el mineral necesario para la producción de ATP. Muchos piensan en un suero energético con vitamina C, con glutatión, con azul de metileno, y no está mal, no está mal, porque todas estas sustancias trabajan también estabilizando membranas junto con el magnesio. Y miren con quién trabaja, con el potasio. El potasio le ayuda, ellos se ayudan, el magnesio y el potasio son casi hermanitos, que se ayudan para estabilizar las membranas celulares y sobre todo en la función neuromuscular. Por eso es que el magnesio lo relacionan tanto con los calambres. Y de hecho, sí, paciente con calambre, dele cloruro de magnesio, potasio, ¿sí? Porque ellos trabajan juntitos y ayudan a que esa función neuromuscular mejore. Y aparte de eso, el magnesio regula el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es el sistema nervioso autónomo? Sí, hay que repasar. El sistema nervioso autónomo es aquel que trabaja solito, ¿sí? Que sale sus terminales de acá del bulbo raquídeo, del tallo cerebral, y es el que mantiene tu corazón, tu cerebro, todos los órganos que trabajan solitos, corazón, cerebro, pulmones, hígado, todas las vísceras, depende del sistema nervioso autónomo. ¿Qué se te acaba de ocurrir entonces con respecto a sistemas que trabajan autónomamente? El polo, ¿cierto? Miren, yo trabajo todos los días, trabajo en una clínica holística, naturista, donde todos los días el 90% de los pacientes que llegan son diagnosticados con colon irritable y constipación, que es así como aparece en el CIE-9. Constipación, no aparece el término estreñimiento, pero es lo mismo. No pueden hacer popó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un colon perezoso, tienen un colon con una lentitud en el tránsito intestinal, por diversos factores que ya no conocemos. Entonces, en ese sitio, en esa clínica, nosotros trabajamos con sueroterapia y nuestro suero digestivo tiene magnesio, debe tener magnesio, porque el magnesio en el sistema nervioso autónomo es formidable. Entonces, miren todas las funciones. Aquí hablamos de 300 funciones de reacciones enzimáticas, no las vamos a mencionar, pero sí debemos saber, tener muy claro que
importante es el magnesio y que si este magnesio en la célula entra casi en choque, ¿sí? En modo supervivencia. ¿De acuerdo? Hay una población que también es muy necesitada de este tipo de mineral y es el deportista. ¿Por qué lo decimos? Porque justamente cuando acabamos de mencionar por qué el magnesio es un mineral clave, entonces miren, tan importante saber este tipo de datos, porque ustedes se van a enfrentar, cuando ustedes se gradúen expertos en sueroterapia, se van a enfrentar todos los días personas que le digan, soy deportista, ¿qué suero me vas a poner? Tengo el colon irritable, ¿qué suero me vas a poner? Soy diabético, soy hipertenso, ¿qué suero me vas a poner? Y todo va a necesitar, va de todo esto, o para resolver cada una de estas necesidades, debes tener en cuenta que le vas a poner a tu paciente. Entonces, por ejemplo, en uno de los grupos que tuve hace poco acá en Cruz Roja, había una pareja que son fisioterapeutas, y ellos, muy pilosos, que están colocando psicoterapia a sus pacientes de su área de fisio muscular. Deben tener el magnesio a la mano, totalmente, el magnesio a la mano, siempre y para casi todas las sueroterapias. Para casi todas las sueroterapias lo vamos a necesitar. Quiero mostrarles aquí magnesio y mitocondria. Entonces aquí a mi izquierda está la señora mitocondria, es un organelo. Miren la forma, es la pila de la célula. Ahí es donde se produce y se metaboliza o se procesa todo el adenosín trifosfato. Si esa mitocondria está carente de magnesio, hablando solo del magnesio, necesita mucho más nutrientes. Si está carente de magnesio, entonces nosotros, ¿cómo vamos a estar todo el día? Mis queridos, así nos sentimos todos. Óigame, si hay 200 personas aquí viendo este webinar, por lo menos 190 en este momento están así dormidos. Yo no los veo, pero los percibo, porque van a ser las 8 de la noche y hemos trabajado 12 horas. Estas mitocondrias nuestras, ¿qué necesitan? Necesitan sueroterapia con magnesio, que tenga una forma de magnesio. Allí entonces en esa gráfica vemos a mi derecha, entonces cómo entra el magnesio a la célula, a la mitocondria, cómo se absorbe, cómo penetra y cómo hace su función para mantenerla a ella muy funcional. ¿De acuerdo? El magnesio es un nutriente esencial que se obtiene a través de la dieta, principalmente. Es necesaria en muchos procesos biológicos, como hemos visto esta noche. Es cofactor para muchas 300 reacciones enzimáticas. Si no hay magnesio, nos enfermamos. Nos podemos enfermar hasta de cáncer. El corazón, si no hay magnesio, no hay potasio, el sistema cardiovascular. Entonces, un suero para las arterias debe tener magnesio. ¿Okay? Aquí hay unos estudios, no voy a leer esta diapositiva, la traje pues como para indicar que sí hay estudios profundos, avanzados, evidencia de que el ser humano en presencia de magnesio es un ser sano, y en ausencia de magnesio definitivamente vamos a tener enfermedad. Hay muchas hoy día sintomatología, ¿sí? Mucha sintomatología de deficiencia de magnesio. Debe adquirirse, obviamente, a través de la dieta. Es lo primero. Segundo, en lo posible, suplementación, pero para mí que sea la suplementación a través de la sueroterapia. Mucho mejor por lo que hemos hablado esta noche acerca de la biodisponibilidad y la llegada rápida y oportuna del magnesio a nuestros tejidos. Bueno, ¿qué hace el magnesio en nuestro cuerpo? Mejora el insomnio, prepara el cuerpo para el sueño, lo relaja la musculatura, el sistema nervioso, equilibra los neurotransmisores que nos mantienen despiertos. Ya se los había mencionado, protege el sistema cardiovascular. Así que entonces un paciente hipertenso, diabético, requiere magnesio, juega un papel importante reteniendo el calcio, que es otro mineral en tejidos y fijándolo en los huesos.
También tiene que ver mucho con la salud ósea, ¿sí? Con la densidad, de una manera directa. Mejora el asma, ¿ya? Mejora los espasmos de la musculatura bronquial, por supuesto reduce la hipertensión, mejora la digestión, alivia el estreñimiento. Es imprescindible porque para la salud digestiva, hoy sabemos que la estadística es altísima de colon irritable, estreñimiento, queridos. Ustedes pueden ponerle sueroterapia a miles de personas, cientos de personas para exagerar, con trastorno de colon. Magnesio, protege contra la diabetes. Y recuerden que está asociada al desarrollo de la diabetes tipo 2. ¿Qué pasa si tenemos hipomagnesemia? O sea, si tenemos poquito magnesio. Vamos a tener entonces debilidad neuromuscular, los famosos calambres, ese hormigueo. Ay, doctora, vengo porque tengo hormigueo en los brazos. Antes de una carpiano, mire a ver cómo estará ese paciente con respecto al magnesio. Espasmos en las manos, convulsiones, temblores, problemas de nistagmus, tenemos problemas cardíacos, metabólicos, el hecho de que se baje puede traer problemas en los huesos, también que bajen los niveles puede generar o estar acompañada de resistencia a la insulina, obesidad, diabetes, etc. ¿Por qué puede pasar? Por falta de buena ingesta, por diarreas agudas o crónicas, por problemas de cirugías intestinales, por ejemplo, un paciente que le hagan un bypass, ese tipo de cirugías cruentas, donde quitan medio estómago, en los diabéticos, ya se los había mencionado, pacientes con problemas renales, insuficiencia renal, ¿sí? Se puede presentar la hipomagnesemia, o sea, la falta de magnesio, ¿sí? La baja, ya se había mencionado, la mala dieta, menos magnesio en los alimentos, especialmente los problemas intestinales. También cuando usted tenga un paciente anciano, mándele siempre los niveles de vitamina D, que está somnoliento, que está deprimido, que no duerme, mándele niveles de vitamina D, de vitamina B también, averigüe bien, haga una buena historia clínica y mire cuáles son las sintomatologías. Bien, ahí está, mal descanso, depresión, migraña, osteoporosis, problemas metabólicos, cardiovasculares. Todo eso puede estar ligado y asociado a la falta de magnesio. Ahora, ¿cuál es la forma de magnesio que vamos a utilizar en sueroterapia? Las más comunes, cloruro y sulfato. Pero el cloruro es más utilizado, ya vamos a ver por qué. El cloruro equilibra los minerales, es necesario para el funcionamiento del corazón, desempeña un papel importante en múltiples procesos, energiza, es un energizante psicofísico, equilibra el mecanismo de contracción y relajación muscular, por eso es más apetecido que el sulfato, previene el cansancio y la fatiga. Yo lo prefiero también en la sueroterapia, el cloruro de magnesio, evita los calambres, es una forma en la que podemos mejorar los calambres, fortalecer los músculos, así que los deportistas, el cloruro de magnesio, ¿sí? ¿Por qué es importante entonces mineralizar en la dieta nuestra para el detox del cuerpo? Porque es importante si no hay mineralización, no hay un buen detox, porque si no hay mineralización, no hay un buen nivel de magnesio, de calcio, el hígado tampoco nos va a funcionar bien, ¿verdad? Entonces, primero, el cuerpo se desintoxica solo, ya lo sabemos, con los 5 órganos de eliminación. Los minerales no limpian, ¿de acuerdo? ¿No? Ellos son coadyuvantes, pero si están bajitos en el cuerpo, no pasa nada, están en alerta. Y si están en buen nivel, obviamente vamos a tener un buen detox. El hígado va a trabajar bien, el colon va a trabajar bien, entonces va a haber un detox. Entonces, ojo con eso, ¿no? ¿Voy a detoxificar con magnesio? No, voy a utilizar magnesio para tener un mejor detox. Se activan las enzimas de desintoxicación, ¿sí? Muchos minerales son cofactores enzimáticos, ya lo mencioné. Entonces, por ejemplo, el magnesio, ya lo dijimos, que activa. El zinc es clave para enzimas hepáticas, el selenio protege el hígado del daño oxidativo. Entonces, miren, ¿por qué es importante mineralizar? Hoy estamos hablando de enfatizando el magnesio, pero todos son importantes. También apoyan la función renal. Los riñones filtran la sangre constantemente. ¿Quién está allí? Sodio, potasio y magnesio, ¿sí? Previene la retención de líquido, previene el estrés renal, se eliminan mejor los desechos solúbiles. Reduce la inflamación y el estrés oxidativo. Muchas toxinas generan radicales libres, lo sabemos, ¿no?
los radicales libres, es un punto aparte del que hablaremos en otra ocasión. Entonces, ¿quiénes están allí? Zinc, selenio, cobre, manganeso, ¿sí? ¿Y qué va a haber? Menos inflamación. Y si hay menos inflamación, los órganos de todos serán más eficientes. ¿Qué más hace? Favorece el tránsito intestinal. El colon, yo amo el colon y amo un colon limpio. El intestino es una vía clave de eliminación. Digamos que es primero es el hígado, segundo el colon. Para mí van en ese orden de importancia. El magnesio mejora el movimiento intestinal. Paciente con colon irritable, paciente con estreñimiento, necesita magnesio. Calcio, potasio, equilibra, neuromuscular. Y si hay estreñimiento, las toxinas se reabsorben. Acuérdense de eso, entonces no va a haber un buen detox. 5. Mantiene el equilibrio ácido-base. Un cuerpo demasiado ácido, ¿qué hace? No es ácido del limón, es acidificación, es un pH diferente. Hay estrés en los órganos de eliminación. Entonces, calcio, magnesio y potasio hacen un efecto que alcalinizar, lo contrario, y van a ayudar a neutralizar esos subproductos tóxicos del metabolismo. ¿Cuáles son las mejores fuentes naturales de minerales? Ya lo saben, verduras, de hoja verde, aguacate, frutos secos, semillas, por acá tengo una fotito, ¿verdad? El aguacate lo tenemos aquí nos lo produce en Colombia, aguacate, por donde ustedes miren, ¿cierto? Tenemos pescado, tenemos vegetales de hoja verde, tenemos las pepitas, las leguminosas, ¿verdad? Tenemos todos los recursos para nosotros tener buenos niveles de minerales y mineralizar nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que haya un mejor detox. Pero ya hoy día no hay casi que ningún organismo, ningún solo cuerpo humano que no esté tóxico por el estilo de vida que llevamos. Desafortunadamente, nos toca a nosotros suplementar. Así que aquí tenemos la sueroterapia para eso. Y creo que por último, tengo aquí este señor, vuelvo y le digo, este órgano que todos los días trabajo con él para mejorarlo, que es dependiente de magnesio para su beneficio, para su buen funcionamiento. Estos son, perdón, los tipos de magnesio que conocemos: citrato, sulfato, glicinato, taurato, óxido y carbonato. Los que más conocemos son citrato, sulfato, glicinato, son los que más conocemos, pero pues ahí está la clasificación. Ahí vemos que el citrato se usa más en constipación, osteoporosis, insomnio, el sulfato para dolores musculares, el glicinato para ansiedad, depresión, insomnio. Nosotros en sonoterapia del cloruro de magnesio. El sulfato también se usa bastante, pero el sulfato se da mucho, da un poquito de sueño. Entonces, lo que necesitamos es más energía, pero pues igual, cuando el paciente lo necesite, ya allí se elegirá. ¿De acuerdo? Estas son unas diferencias, algunas de las diferencias entre sulfato y cloruro. El sulfato más para detox hepático, el cloruro más para dolor de espasmo, el sulfato para migrañas, sistema nervioso, efecto más sedante, más hipotensivo. ¿Se acuerdan que se utiliza en las embarazadas, en la preeclampsia? Cloruro de magnesio para dolor de espasmo, ansiedad, estrés, tono neuromuscular, y tiene una acción más directa. Bueno, mis queridos y estimados, hemos llegado al final de esta presentación de sonoterapia. Traté de ser muy, comprimir mucho, porque este curso nosotros lo damos aquí en el instituto, lo dimos en 60 horas, bueno, 80 horas, lo dimos en horas y bueno, hoy traté de comprimir, traje este tema del magnesio porque me parece un tema muy interesante. El magnesio lo vamos a tener que manejar en todo y bueno, ya ustedes también irán sacando sus conclusiones. Para mí ha sido un gusto. Creo que ahora viene la sección de preguntas. Ya aquí estoy con el tiempito, pero con mucho gusto. Profe, la primera pregunta dice, ¿qué opinas de hacer sueroterapia con nebulizaciones? Bueno, de hecho, nosotros las hacemos, en medicinas integrativas hacemos las nebulizaciones. Se le ha dado el nombre de sueroterapia, no es el nombre real, sino que digamos que se asocia al hecho de utilizar los biológicos. Las nebulizaciones realmente se hacen con biológicos, o sea, con homeopáticos, tipo Vintos, Drosera, en ampollitas que se disuelven en solución salina y se colocan a través del nebulizador y son muy buenas, efectivas. Cuando hay tos, cuando hay infecciones respiratorias,
sí estoy de acuerdo. Pues obviamente va a haber que cambiarle el nombre, pero ya nos familiarizamos con eso. Pero sí, me parece muy acertado. La siguiente pregunta, profe, dice, ¿en qué clínica trabaja, profe? ¿Es médico? ¿Y cómo accede a una consulta con usted? Ay, esa pregunta mejor será por el interno. Bueno, yo estoy aquí en la ciudad de Cali, estoy trabajando en una clínica naturista. Eh, no sé si sea, pues, si pueda dar ese tipo de información. De todos modos, es una clínica privada, pero si estás aquí, con muchísimo gusto, te puedo dar mi WhatsApp, ¿sí? Y te doy toda la información para que, claro es que sí, con muchísimo gusto, te puedo atender aquí. Pero no dejes de escribir, ahorita te damos esa información, ¿vale? Sí, soy médica funcional, siempre estoy en pos de aprender, de capacitarme. Con la sonoterapia ya llevo, como te digo, más de 15 años y bueno, esta es mi pasión. La siguiente pregunta, profe, dice, ¿se debe tener la mención de estas vitaminas o minerales en sangre antes de la sonoterapia o solo con la clínica? Bueno, mira, lo ideal sería nosotros tener esas mediciones, ¿sí? Sería lo ideal. Pero desafortunadamente no existe aquí en Colombia oficialmente una manera de medirlos, ¿sí? Si lo midiéramos, quizá hasta podrían salir normales, podrían salir entre comillas normales, pero todavía nos basamos en la clínica. En este momento nos basamos en la clínica y nos basamos también en la respuesta que nos da el paciente que tiene, por ejemplo, infecciones a repetición y le colocamos el suero inmunológico. 4 sesiones como mínimo y nosotros a la tercera o cuarta sesión ese paciente ya lo vemos, le vemos un sistema inmunológico más bien restaurado. O tiene dolor y le ponemos un suero modulador de dolor y ya lo vemos en la tercera o cuarta sesión mejor. Entonces, sí sería lo ideal, pero no tengo la forma de medirlo en este momento. Aunque hay unas metodologías que están entrando, algo así como oligocheck, pero todavía no se usa. La siguiente, profe, dice, ¿qué dosis se usa de cada suero, tanto de citrato como de sulfato? ¿Y qué contradicciones tiene? Pues, ¿Te la repito, profe? sí, ¿Qué dosis usa en cada suero, tanto de citrato como de sulfato? ¿Qué contradicciones tiene? contraindicaciones. Contraindicaciones. Pues contraindicaciones, mira, el magnesio realmente no tiene contraindicaciones. Hasta ahora yo no he visto ninguna alergia, ninguna reacción a este tipo de elementos, porque son más bien nutricionales. Y las dosis las colocan los laboratorios, las colocan en los viales. eh, Viene con la dosificación como tal, cada laboratorio la pone, para el rango, por ejemplo, de sueros, viene más o menos entre 1 y 2 gramos de magnesio por sesión, pero a veces se necesita en algunos pacientes que son muy sensibles, de pronto ponerle la mitad de la dosis. Generalmente viene, por ejemplo, cloruro de magnesio, viene independiente. Yo aquí tengo un laboratorio que por ejemplo vienen los viales con 10 ml, ¿sí? Y generalmente te lo dosifican y te dicen, según el protocolo del laboratorio, cuántos ml le vas a colocar y si en esos 5 ml te puede indicar si vienen 500 o si vienen gramos, pero el laboratorio te lo debe proporcionar. Generalmente salen ya con un protocolo donde tú no tienes que ponerte a buscar y a calcular dosis, sino que vienen ya, digamos, elaborados o envasados como para una dosis de un adulto de más o menos entre 60 y 70 kilogramos y el requerimiento por día. Sí, Después de realizar los sueros con magnesio, ¿recomienda continuar con magnesio oral como mantenimiento? no es necesario. No es necesario porque normalmente con 4 dosis
de un suero, habiéndolo colocado cada 4 días, máximo cada 8 días, vas a lograr el requerimiento y lo que yo recomiendo es que el paciente cambie sus hábitos. Después de terminar los sueros, cambie sus hábitos de alimentación y empiece, si no comía nueces, no comía casi lentejas, su alimentación era muy deficiente, muy pobre, muy mal balanceada, más bien le enseño a que coma mejor, porque ya ha tenido una suplementación a través de los sueros, que fue endovenosa, que dejó toda su concentración en los tejidos, entonces no hay necesidad inmediata de tomar suplementos, inmediatamente, ¿no? Pero si mi paciente yo lo cito a los 6 meses, probablemente a los 6 meses no le voy a volver a colocar los 4 sueros, pero a los 6 meses puedo darle una suplementación oral. Podría ser. También hay que tener en cuenta sintomatología, patologías de base, y ahí miraríamos individualmente si necesita o no magnesio. Pero terminando los sueros no hay necesidad. En pacientes diabéticos, ¿cuáles estarían contraindicados o cuándo no indican sueroterapia? En pacientes diabéticos, no hay contraindicación en pacientes diabéticos. El paciente diabético es una persona, un paciente que antes nutricionalmente tiene muchos requerimientos, como el hipertenso y el obeso, tienen mucho requerimiento nutricional. Entonces, no hay suero que se contraindique en un diabético. En realidad, en la experiencia, alergias y reacciones adversas en pacientes son muy pocas, y menos digamos, en los sueros ortomoleculares, pues, en la nutrición ortomolecular. Hay personas alérgicas a la vitamina C, por ejemplo, conozco poquitas, a otras que reaccionan a la vitamina B, son pocas. Entonces, por esos pacientes es que nosotros tenemos cuidado. En un paciente diabético, no hay contraindicación de sueros hasta el momento. El magnesio es bueno aplicarlo en los pacientes con Alzheimer y hipertensión arterial controlada. Claro que sí. Recuerden que les comentaba que el magnesio ayuda muchísimo a la transmisión de los impulsos nerviosos. Recuerden que entre los sistemas que más se benefician con el magnesio, con los buenos niveles de magnesio, está justamente el sistema neurovascular, endocrino, ¿se acuerdan de esa partecita? Entonces va a mantener el funcionamiento nervioso. Ahora, el paciente con Alzheimer es un paciente que está totalmente sedentario, no hace mucho ejercicio, tiene sarcopenia, y la sarcopenia que ya sus músculos no se contraen adecuadamente, entonces hay que darle, o sea, es obligatorio darle el magnesio, ya sea oral, o sea, por sueros, por sueroterapia, entonces ese paciente sí lo requiere. En paciente con insuficiencia renal, ¿se puede hacer sueroterapia con magnesio? El paciente con insuficiencia renal en general, nosotros nos abstenemos de hacer sueroterapia, porque obviamente su nombre lo dice, insuficiencia. Casi todos digamos, las sustancias, no todas, pero la gran mayoría de sustancias que entran a tu organismo son eliminadas a través de hígado y riñón. Entonces, si tenemos un hígado o un riñón insuficiente, tenemos que ser muy cuidadosos, porque podemos empezar a retener líquidos o no podemos empezar podemos hacer un daño renal sin querer queriendo, como dicen por allí, tratando de nutrir al paciente y resulta que le podemos estar haciendo un daño, ¿sí? Ese riñón que no funciona, dejémoslo quieto. Bueno, entonces, para mí ha sido un placer, haber compartido con ustedes esta noche este tema tan bonito de la experiencia. Espero algún día vernos esencialmente, que tengan una excelente noche, que todos podamos descansar hoy. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas las participantes pues, de este webinar. Reciban un cordial saludo. Me presento. Mi nombre es Andrés Felipe Casas, ejecutivo de relacionamiento de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. En primer lugar, deseo expresar un especial agradecimiento a la doctora Dania
por su valiosa ponencia, así como a la directora del Instituto de Educación Seccional Valle, la licenciada Olga Cristina Rivera, por su significativa introducción. El espacio que compartimos el día de hoy tiene como propósito servir de preámbulo o antesala al primer seminario de sueroterapia que tendrá lugar el próximo viernes 6 de febrero en el Centro Comercial Premium Plaza, aquí en la ciudad de Medellín, en el horario de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Este webinar buscaba brindar valiosa información sobre la sueroterapia o terapia de sueros, como le decía la doctora, y no menos importante, acompañarlos en todo su proceso de matrícula al seminario. Durante este seminario contaremos con la participación de la doctora Paola Parra, el doctor Sebastián Gil y la doctora Paula Andrea Castaño, quienes abordarán temáticas como la medicina ortomolecular y homeopática, innovación en salud integrativa, los protocolos básicos de sueroterapia y cómo ir más allá del detox y los estándares nutricionales. Como les indicaba anteriormente, el encuentro se llevará a cabo en el Centro Comercial Premium Plaza este 6 de febrero de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y por su valiosa asistencia a este webinar van a obtener un descuento del 8% en la inversión del seminario, quedando la inversión en 230,000 en lugar de 250,000 solo por haber participado en este webinar. Y para acceder a este beneficio, van a poder comunicarse conmigo a través de WhatsApp o telefónicamente o por correo y estaré atento a resolver esas inquietudes, esas preguntas que todavía tienen sobre nuestro lanzamiento de este seminario de sueroterapia y, bueno, acompañarlos en todo el proceso de inscripción y matrícula de este seminario. El descuento será válido únicamente para las personas que se comuniquen hasta el día de mañana al mediodía y la palabra clave va a ser descuento webinar. Oigan bien, descuento webinar. Al recibir pues este mensaje, yo les estaré enviando toda la información junto con el enlace, los datos de pago y en realidad agradecemos muchísimo su participación nuevamente. Mi nombre es Andrés Casas, les deseo una excelente noche. Aquí les voy a dejar en el chat el número del correo para que me puedan escribir. Muchas gracias a todos por la asistencia.